Ok, voy a cambiar el tema. Vamos a hablar bueno, ya después de la parte de genética, que decíamos, siempre es importante el conocer cómo se maneja la información genética de las semillas. Hoy, en este momento, lo que voy a tratar de referirme es un poco la selección que hacen los agricultores, cómo se ha dado con el tiempo y para llegar finalmente a lo que es un componente del tema del Congreso, que son los recursos fitogenéticos, y ya particularmente en las especies cultivadas, pues lo que se conoce hoy como los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Entonces, en realidad voy a hacer un pasaje de cómo ha cambiado, cómo se ha la diversidad genética y para llegar al tema. Posteriormente viene la parte de utilización, pero por lo pronto vamos a concentrarnos en el desarrollo de la diversidad genética y varios o bastantes de los ejemplos que tengo y lo que voy a presentar pues son base de la experiencia que yo he tenido, bueno, obviamente información bibliográfica, pero bastante de la información que presento es de la experiencia que yo he tenido aquí en la institución y sobre todo trabajando en el área de germoplasma, que ya tengo varios años en esta área y bueno, algo he aprendido. Entonces voy a pasar. Y el tema de esto, pues es básicamente voy a referirme a la evolución bajo domesticación de las plantas, comentar un poco sobre la selección que hacen los agricultores. En realidad, lo que hacen ellos es una selección más empírica, que nosotros lo llamamos. Posteriormente vinieron los que fueron a la escuela, ¿no? Ya le cambiaron el nombre, dijeron, bueno, este es un método de selección masal, pero lo que hacen los agricultores es selección más empírica y no es otra cosa más que es el origen del fitomejoramiento, y yo me refiero en la última etapa a esto como los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, que básicamente están representadas por las poblaciones nativas y lo que se ha usado siempre, ¿no? El material genético de inicio. Todas las variedades que existen en el mundo han sido desarrolladas por mejoramiento, y ese mejoramiento convencional parte de los recursos genéticos, parte de la diversidad genética. Lo que hace la biotecnología, pues es una modificación de una línea mejorada, una variedad mejorada, y a través de ingeniería genética se le hace una transformación, una combinación alélica, pero básicamente las variedades en el mundo están desarrolladas con mejoramiento convencional. Y entonces en esta parte me refiero precisamente al manejo que se le ha dado a las especies en general, pero va a ser el ejemplo que voy a estar refiriéndome es al maíz. Entonces, otra vez vamos a referirnos a la domesticación, a partir de que el hombre empezó a ver la utilidad de las plantas y dando origen a lo que son la diversidad genética de las especies cultivadas. Esta es una foto de un tomate arriñonado, ¿no? De forma que de las especies silvestres. ¿Y a qué me refiero yo cuando es evolución bajo domesticación o combinar los dos conceptos? No es otra cosa más que una transformación, la defino aquí, de la forma y modo de existencia de un organismo. En este caso me refiero al maíz,
por efectos de la variación ambiental, mutación, recombinación genética, aislamiento, variación aleatoria, selección natural y esta parte que es la selección artificial, que es la intervención del hombre. Por eso hablo de la evolución bajo domesticación, porque en realidad la evolución no es otra cosa más que la interacción de la especie o del organismo con el ambiente, la recombinación genética, la selección natural por efecto del ambiente, de los cambios ambientales, y variación aleatoria, lo que es las diferencias entre muestreo y sobre todo las diferencias entre viabilidad y mortalidad, pero es muy importante que el hombre interviene y hace la selección artificial, y esto se refiere a los tipos, a los gustos, al tipo de una semilla, al tipo de fruto, etcétera. Y aquí lo que tenemos en esta lámina, la pongo yo como para más o menos ubicar la evolución. Lo que tenemos al lado izquierdo, pues esta es cómo la planta del maíz ha evolucionado a partir de un pariente silvestre, sea Diploperennis. Ya está documentado que en algún momento hubo un cambio y por retrocruzas, selecciones, etcétera, y llegamos a lo que es el maíz actual. Este es un ejemplo que yo lo refiero para explicar un poco los cambios o la transformación en una especie como es el maíz, ¿no? Partimos de muchos tallos en una planta, muchas mazorcas, muchas espigas, a tener un solo tallo, una panícula o una espiga, y cuando mucho, 2 mazorcas. En realidad el mejoramiento convencional trata de tener una mazorca porque por cuestiones de siembras intensivas, extensivas, pues es importante tener uniformidad a la cosecha, uniformidad para aplicar productos, etcétera. Entonces casi siempre es una mazorca, pero en agricultura tradicional sí los agricultores prefieren tener por lo menos 2 mazorcas, que es lo que les gusta, ¿no? Y lo que tenemos aquí a la derecha pues, es la variación que existe de una mazorca en el teocintle, que es el pariente cercano, silvestre, del maíz, y cómo a través de las retrocruzas y selecciones hemos llegado a lo que es la mazorca que conocemos actualmente. Y bueno, ¿cuáles son las características de las plantas cultivadas? Que eso es lo que nos vamos a referir. Realmente lo que buscan los agricultores siempre pues, es tener a lo mejor una producción uniforme, es una de las características. Hablamos de germinación, crecimiento, maduración, es lo que se espera de la germinación para tener un buen establecimiento en campo. Crecimiento y maduración por cuestiones de aplicación de productos, de cosechas, etcétera. Es decir, eso es lo que interesa a los cultivos mejorados. El otro componente es el alto rendimiento. Digo, el principal objetivo de un mejorador es el rendimiento, el segundo es el rendimiento, etcétera. Hasta muy recientemente se le está dando mucho énfasis a los aspectos de calidad, los aspectos de productos o características agregadas, pero realmente el rendimiento siempre ha sido una de las características de todos los mejoradores, ¿no? Y bueno, se refiere pues, básicamente a la porción utilizable de las plantas, que puede ser semilla, forraje, contiene azúcar, etcétera, cualquier producto importante. Entonces lo que se requiere es ¿para qué queremos la planta? Y eso ha sido las formas de selección que hacen los agricultores. Obviamente en el mejoramiento genético convencional, ya de trabajos de mejoramiento, pues
también sigue habiendo esas características. Y cualquier característica, ya lo mencionaba en la presentación que dio la doctora, pues son interacciones complejas con el ambiente. Lo que nosotros seleccionamos o lo que los agricultores sí seleccionan, pues es un fenotipo. Un fenotipo que está dado por la constitución genética, que ya nos explicaron, la parte genética de cómo está constituido, la parte ambiental y las interacciones con el ambiente. Entonces, realmente lo que nosotros trabajamos en el campo, pues estamos haciendo selecciones fenotípicas y lo que queremos con nuestros trabajos de investigación es tratar de considerar las fluctuaciones ambientales y las interacciones para que nuestros resultados o nuestras selecciones se asemejen más a lo más que se pueda al genotipo. Los agricultores obviamente no pueden hacer eso. Nosotros lo podemos hacer con técnicas de experimentación, con técnicas de manejo, etcétera. Pero bueno, estamos hablando del fenotipo, que es lo que finalmente usan los agricultores para hacer la selección de la semilla para la siguiente siembra. Algunos efectos del proceso de domesticación los voy a mencionar rápidamente para no gastar tiempo, pero realmente se buscan, depende de la especie, plantas más grandes, es una característica, semillas de mayor tamaño, que sería un interés, germinación rápida y uniforme, que ya lo comenté para el establecimiento en campo, semillas no dehiscentes en algunas especies. Las especies silvestres, una de las características que tiene es que son semillas dehiscentes, es decir, avientan la semilla para cuestiones de sobrevivencia de la especie, ¿no? Y lo que hacemos con el mejoramiento, con la selección, es de que los materiales cultivados ya no tienen esa característica. El teocintle, por ejemplo, en el maíz, el teocintle avienta la semilla para cuestiones de sobrevivencia. En el caso del maíz domesticado, pues uno puede dejar una planta de maíz y la deja en la totomostle y obviamente esa planta va a morir. Es decir, el maíz es la planta que ha sido mayormente domesticada y el maíz necesita del hombre para sobrevivir, el teocintle no. Esa es la diferencia en los efectos de la domesticación. Colores diferentes de frutos, semillas, por ejemplo, pérdida de estructuras de defensa, espinas, vellosidades, etcétera, que aparecen mucho en las especies silvestres. Frutos sin semilla, en plantas hortícolas, por ejemplo. Hay gente que no le gustan las semillas, ¿no? Entonces, son características. Mejor sabor, hábito de crecimiento anual, el caso de los faseolos, los frijoles, ¿no? La selección. Y la endogamia, por cuestiones de selección, cada vez que hacemos selección vamos incrementando los niveles de endogamia, depende de los tipos de mejoramiento, ¿no? Entonces, comento un poco, hago referencia yo de si en lo que hacen los agricultores, yo digo que ellos son los mejoradores originarios, ¿no? Que ellos hacen la selección, pero a final de cuentas lo que están haciendo es generando un producto que finalmente son las variedades nativas, son las variedades, son variedades, ¿no? Desafortunadamente, pues esas variedades pues no las pueden, o no las podían, ¿no? Registrar, pero obviamente ellos serían los que tendrían la capacidad para hacer el registro de esas variedades. Entonces sí hacen mejoramiento, ¿no? Es muy despacio la ganancia, pero pues ellos han obtenido esos productos, ¿no? Y yo lo refiero como el origen del fitomejoramiento porque realmente muchos de los conceptos que se usan en el mejoramiento genético simplemente es una interpretación de lo que ellos han hecho, ¿no? En realidad ahí parte
el mejoramiento genético. Aquí está un ejemplo, no sé si por ahí estuvo Pancho Zamora, pero estos ejemplares aparecen en los maíces criollos, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente nosotros sabemos que esta mazorca no la podemos reproducir porque está, obviamente con selecciones sí, pero esto aparece porque es efecto de las interacciones con el ambiente, pero es el potencial, de hecho es el potencial que tienen los maíces criollos. El problema no es que sean malos, ¿no? El problema es que las condiciones ambientales, si a un maíz de este tipo nosotros le damos un ambiente favorable, le ponemos riego, le damos fertilizante, le aplicamos la revolución verde en concreto, entonces obviamente podemos expresar su potencial, pero realmente todo está debido a las fluctuaciones con el ambiente. Entonces, tradicionalmente los agricultores seleccionan las mejores plantas de acuerdo con características visibles, ¿no? Y ellos piensan que con esa metodología van a tener mejores cosechas, ¿no? Pero hay variación genética, variedades nativas de las especies cultivadas. Esa es al final de cuentas, el producto de esas selecciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Básicamente tienen sus selecciones, sus mazorcas. Ellos, los buenos agricultores, o los agricultores, vayan, porque hay agricultores, no tan agricultores, pero los que son agricultores, ellos seleccionan sus mazorcas, simplemente van y establecen en campo y al final seleccionan las mejores. Eso es lo que nosotros consideramos que es la selección, la base de la selección masal. Lo que hacen la selección masal es el método que se le da ya cuando se le considera un método de mejoramiento, pero los agricultores seleccionan en masa, ¿no? Nosotros le referimos como empírica. Y no es otra cosa más que la selección fenotípica de plantas individuales. Es el método más antiguo usado por los agricultores para mejorar especies de importancia y de hecho todavía se hace. O sea, ellos lo siguen haciendo. La idea es la contribución que nosotros podemos, cómo hacemos para que ellos mejoren. No les vamos a enseñar qué hacer, ellos lo saben hacer, pero a lo mejor la aportación de nosotros es hacerles algunas modificaciones para que tengan mejores productos. De nuevo, depende mucho de los efectos ambientales. Y la selección, el manejo que se le da a los maíces, si referimos, pues en muchos de los casos es un método de almacenamiento y de ahí están usando la semilla, pero lo que se hace es la selección fenotípica, otra vez selección de caracteres favorables, crecimiento más rápido, resistencia a la sequía, tolerancia a la sequía, heladas, mazorcas grandes, sanas, tipo de granos, color, ¿no? Y lo que hacen ellos es mezclan la semilla de individuos seleccionados, ellos lo hacen, ¿no? En el método de mejoramiento, pues nosotros también hacemos, los individuos seleccionados que nosotros hacemos en el mejoramiento genético son los progenitores de la siguiente generación. Ellos así lo hacen. Esta es una foto de una de las colectas que nosotros hemos realizado aquí en la región, en el estado, porque hemos hecho trabajos a nivel del estado. Y este es un tambo donde este señor tiene sus mazorcas, ya son para la siguiente generación. Y vean lo que hace, ¿no? Le quitan las puntas, ¿no? Y ellos saben que la parte del medio de la mazorca es lo que les da mejores resultados. Ellos lo saben, ¿no? Si nosotros referimos a la situación actual, pues él no sabe que al hacer esto está haciendo el beneficio de la semilla, ¿no? Seleccionando los planos grandes, planos medios y está eliminando las puntas, ¿no? Es decir, nosotros interpretamos lo que ellos hacen.
Diferentes formas de selecciones y de conservación de la semilla. Esto es un tipo de selección de maíces. Lo que están haciendo aquí es están preparando los maíces para los chicales famosos de aquí de la región. Y este es un señor que tiene su mono para seleccionar su semilla, ¿no? Esas son formas de usos y la selección. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo me refiero aquí al texto del documento del maestro Hernández Xolocótzitl, que refiere a la exploración botánica y su metodología, y él menciona a los bancos de plasma germinal, ¿no? Y lo define como la variación de los productos agrícolas en los mercados, en los campos de cultivo de la región y en los huertos familiares. Están los materiales resultantes del mayor o menor esfuerzo domesticador del indígena, del proceso adaptativo a las condiciones ecológicas, de la acción natural ejercida por el medio físico y por las plagas y por las enfermedades. Es decir, lo que nos está diciendo es de que pues el producto de la selección que hacen los agricultores está allí, y él habla de que es un banco de plasma germinal. ¿Qué es lo que se hizo a partir de principios del siglo pasado? Pues empezar a hacer las colectas de los maíces a tal grado que se hizo mucho esfuerzo por instituciones internacionales, la FAO, entre otras, y se hizo mucho énfasis en las colectas de materiales y prosperaron los bancos de germoplasma que conocemos en la actualidad. Y bien, pues si nos referimos en México, pues ahora tenemos este tipo de maíces. Eso sería lo que sería la diversidad, es la diversidad. Y obviamente los tipos de maíces dependen de las condiciones de los nichos ecológicos, ambientales de los nichos ecológicos. Todas estas que están aquí, todo es el mismo género y la misma especie. ¿Cuál es la diferencia? Que están adaptados a condiciones ecológicas muy diversas y muy particulares, ¿no? En todos, por eso hay, por lo menos en México se han documentado 59 razas, ahorita hablan ya de unas 65, pero a nivel del continente americano se habla de 200 razas de maíz, y eso es la aportación que hacen los agricultores al mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, de ahí parten todas las variedades que conocemos, ¿no? Es una foto donde están los tipos de maíces que se tienen en México, y obviamente pues no en todo el país, porque no hay en todos lados, pero sí en el continente americano, en México, pues. Y de estas son las variaciones que hay en los tipos en México. Y yo lo que les presento aquí es estos tipos de maíces, por allá de los 40 del siglo pasado, empezaron a hacer la colecta de los maíces en México. Y los investigadores que hicieron esas colectas, pues le dieron una clasificación, y ellos utilizaron la raza como la forma de clasificación a los maíz. Entonces definieron razas, y el trabajo que hicieron en aquel entonces, pues el trabajo que hizo Wellhausen, y ahí se definieron las primeras 25 razas de maíz en México.
Entonces yo lo que hice aquí, interpreté más bien relacioné los conceptos que hace Wellhausen en su libro, y esto sirve para dar una idea de que realmente las combinaciones entre grupos raciales pues están, no son categóricas, todas de alguna manera están relacionadas, y eso es porque por el intercambio de las semillas a lo largo se habla de un poco más de 10.000 años, ¿no? Que se han encontrado muestras, pero realmente el que existan estas combinaciones es por el intercambio natural de las semillas, que se da entre agricultores, entre regiones. Se habla de que los maíces tuspeños se fueron hacia el norte por dos vertientes. Entonces, y no hay que interpretar todo esto, simplemente lo que yo estoy diciendo, bueno, pues todo tiene una relación, y nosotros utilizamos esas relaciones, y a nivel de regiones particulares, yo me he dedicado a revisar el germoplasma de maíz de acá de Coahuila y un poquito aquí en la región. Entonces, la interpretación que hacemos de esto a nivel de país es las combinaciones alélicas que se da entre tipos de maíces, que Wellhausen les llamó las razas, pero realmente están relacionadas muchas. Es decir, nosotros analizamos la información y nos enteramos o verificamos que la diversidad genética no es categórica, ¿no? Es continua, ¿no? Esta es una foto, está en el internet, ¿no? Pero así como tenemos esta distribución en México, pues se identificaron los centros de origen, ¿no? Esto lo hizo allá por los 30, Babilo, que fue un ruso que recolectó todo lo que son. Aquí estamos hablando de plantas cultivadas, ¿no? Y estos centros de origen y centros de diversidad son de especies cultivadas, y estas áreas coinciden con la actualidad. Y obviamente esto es lo que hoy consideramos como la aportación de las especies a la agricultura. Bueno, en resumen de esta parte es que pues nosotros partimos de especies y plantas silvestres, y tenemos un proceso de evolución bajo domesticación. Hablamos de variación mendeliana, como ya nos explicaron. Hay en los nichos ecológicos hay hibridación, a veces interespecífica. Hay, por ejemplo, dos especies de Teosintli convivieron mucho tiempo. Hay otras especies, y hay combinaciones genéticas, ¿no? entre las especies. Obviamente hay recombinación genética por efecto de la segregación de genes, y finalmente la selección natural y artificial para llegar a lo que hoy conocemos como las plantas cultivadas, o lo que serían los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, que ese es el tema. Y entonces, básicamente lo que hablamos de los recursos, en este caso particularmente el maíz, pues es un material genético vegetal con valor real actual o potencial para la alimentación y agricultura. Y nos referimos básicamente a poblaciones nativas, y otra vez es el material genético de inicio de los programas de mejoramiento. Y con esto termino este tema. Yo no sé si dejar espacio para unas preguntas, si hubiera. Doctora Boites.
Bueno.